Y continuamos desarrollando la cuestión que tiene que ver con el Congreso y con la última sesión que fue caótica, tensión y falta de acuerdo por el protocolo de sesiones en el Congreso. La oposición dejó el recinto y anticipó que impugnará la sesión. ¿Qué sucedió en las últimas horas? Estamos ante una crisis de institucionalidad. ¿Qué va a pasar con los proyectos que todavía tienen que tratarse? De esto y de otras cuestiones vamos a dialogar con Fernanda Vallejos, quien es diputada nacional del Frente de Todos, y ya la estamos viendo. Muy buenas noches, Fernanda, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien por acá. Bueno, un poco referenciando lo que sucedió anoche, recién establecíamos diálogo con Luis Di Giacomo, quien es diputado nacional por Juntos Somos. Un escándalo, ¿no? Sí, realmente fue un espectáculo vergonzoso lo que hemos visto durante la jornada de ayer, no solo por la prepotencia antidemocrática de una minoría, sino porque esa violencia se ejerció en un contexto donde todas y todos estamos sufriendo el impacto de la pandemia, sumado además a los daños que sobre nuestra sociedad infringieron 4 años de políticas regresivas. La verdad es que fueron 8 horas de labor parlamentaria donde el bloque de Juntos por el Cambio condujo las conversaciones una y otra vez al fracaso, con el pretendido, creo yo, capricho de una presencialidad que todas y todos sabemos que no solamente es innecesaria, sino que además es profundamente irresponsable, y que en definitiva pone de manifiesto su profundo desprecio por el valor supremo de la vida, pero también creo yo que revela los intereses inconfesables que defienden, ¿no? Y esto no, por allí no estuvo explícito en el discurso de ellos, pero es evidente que el problema no es sesionar de manera remota como lo hacen además la legislatura porteña, la de Mendoza y todas en general, y como lo hemos venido haciendo hasta aquí sin ningún inconveniente, y como lo hacen todas las legislaturas de los distritos donde gobierna el espacio de Juntos por el Cambio. El problema, creo yo, es que siendo minoría pretendieron censurar la agenda parlamentaria, pretendieron adjudicarse un poder de veto sobre el tratamiento de los proyectos que evidentemente rechaza el bloque de poder al que representan, y está claro que no quieren el aporte extraordinario de las 12.000 más grandes fortunas del país, que viene en definitiva a restañar algo del daño que generaron las políticas que ellos aplicaron cuando gobernaron y cuando la desigualdad avanzó de manera obscena en nuestro país, algo que entendemos que es inaceptable para la convivencia democrática porque es el pueblo argentino el que ha determinado mayorías, minorías y lo ha hecho a través de su voto, y realmente de ninguna manera en un momento tan crítico, además, cuando la ciudadanía necesita respuestas, podemos permitir que el Congreso, que por otra parte ya permaneció paralizado demasiado tiempo cuando gobernaba el expresidente Macri, deje de funcionar, ¿no? Bueno, para poner blanco sobre negro, en líneas generales le comentamos a la gente que el conflicto que se desató ayer, porque estuvieron debatiendo durante horas para ponerse de acuerdo y finalmente Así ese es. acuerdo no llegó, está relacionado con el protocolo para sesionar. Juntos por el Cambio quiere que se sesione de manera presencial necesariamente, y otras fuerzas, sobre todo el Frente de Todos, están pidiendo que se pueda continuar con la modalidad virtual mientras esté en este escenario. Ahora consultarle, Fernanda, un poco lo que decíamos al principio. ¿Hay un peligro o peligra en realidad la institucionalidad? Ayer se aprobaron dos leyes que ahora Juntos por el Cambio dice que va a impugnar. Nosotros necesitamos que el Congreso trabaje y que trate las cuestiones de Absolutamente. urgencia en un escenario tan excepcional. ¿Qué va a pasar si no se ponen de acuerdo, si se impugnan los tratamientos? ¿Va a avanzar la tarea legislativa en nuestro país? Bueno, lo primero que hay que decir es que hubo un acuerdo de absolutamente todas las fuerzas, por supuesto del bloque oficialista que integro, del Frente de Todos, pero también de todas las fuerzas que forman parte de la oposición,
en la Cámara de Diputados, a excepción de Juntos por el Cambio. Fue el único espacio que no estuvo de acuerdo en rubricar el acta que se firmó y el acuerdo que se alcanzó en el marco de la reunión de labor parlamentaria. Y por otra parte, creo que también hay que destacar una definición que ya ha tenido la Corte Suprema de Justicia en la Argentina. Ustedes recordarán que cuando se propuso al inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio el funcionamiento remoto del Congreso Nacional, la presidenta del Senado hizo una presentación ante la Corte Suprema para que fuera la Corte Suprema la que determinara si tenía validez o no esta modalidad, digamos, la modalidad remota o virtual a través de las plataformas que estamos utilizando no solamente para sesionar, sino para el desarrollo de todo el funcionamiento de comisiones que ha sido sumamente activo en estos meses. Y la Corte Suprema ya se ha expedido sobre el asunto y le ha respondido al Senado de la Nación, lo cual por supuesto también aplica para la Cámara de Diputados, que es el Parlamento el que debe, en definitiva, definir su propio reglamento y sus propias formas de funcionamiento y que por lo tanto no hay ninguna objeción jurídica al funcionamiento remoto de las cámaras, con lo cual entiendo que es una cuestión que ya ha sido resuelta en el ámbito judicial y que en definitiva corresponde al ámbito del Parlamento, al ámbito del Poder Legislativo, dirimir sobre las formas de funcionamiento en un escenario que bajo ningún punto de vista se puede soslayar la excepcionalidad que nos atraviesa, ¿no? Porque estamos en un contexto de pandemia y además estamos en el peor momento de la pandemia, estamos en el pico, tanto en términos de contagios, de cantidad de argentinos y de argentinas que están enfermándose, sino también en el peor momento del registro de defunciones, de muertes, de compatriotas que están perdiendo la vida a causa de esta enfermedad, lo cual me parece que debería llamarnos a todos a una profunda reflexión, ¿no? Porque insisto en algo que decía antes, nosotros como diputados, como diputadas, como legisladores, estamos creo que además llamados a obrar con el ejemplo, ¿no? A darle el ejemplo al conjunto de nuestra sociedad en un momento donde lo que más necesitamos es que todas y todos nos quedemos tanto como podamos en nuestras casas, nos cuidemos, que no solamente cuidar la propia vida, sino cuidarla de nuestros seres queridos, en primera instancia, porque son los que están en nuestro entorno cercano, pero tiene que ver en realidad con cuidar la salud de todas y de todos, porque si nos contagiamos exponemos al resto con los que estamos en contacto también al contagio y exponemos sobre todo a los profesionales de la salud, a los médicos, a las médicas, enfermeros, enfermeras, a todos aquellos que están en la primera línea poniéndole el cuerpo y jugándose también la vida para cuidarnos a todas y a todos, con lo cual me parece un acto de profunda irresponsabilidad utilizar este argumento que realmente lo siento como simplemente una excusa que vela en definitiva los intereses que se ocultan detrás de ese hojarasca y que tiene que ver con la falta de voluntad de debatir y de darle tratamiento a determinados proyectos que claramente no tiene vocación el bloque de Juntos por el Cambio de tratar, de debatir y mucho menos de que sean convertidos en ley, pero aquí me parece que tiene que imperar para todas y para todos lo que hace al funcionamiento básico y elemental de la democracia, tiene que ver con lo que decía antes, hay mayorías y hay minorías y eso lo ha determinado la voluntad popular a través del sufragio. Fernanda, hace algunos días estuvimos entrevistando a Laura Rodríguez Machado, que es senadora de Juntos por el Cambio, y nos decía que a su entender hay cuestiones que no son urgentes y que no tienen por qué sesionarse bajo esta modalidad excepcional como la videoconferencia. ¿Están dispuestos desde el oficialismo a excluir de este tipo de tratamiento a proyectos como el que tiene que ver con la reforma judicial o la reforma previsional, que parece que son los que más rispideces generan?
No, a ver, esto yo no creo que tenga que ver con un proyecto u otro. Me parece que estamos en un régimen democrático y al amparo de la democracia que además debemos contribuir a fortalecer y proteger y defender también como un valor supremo, porque mucho nos ha costado a los argentinos y a las argentinas construir esta joven democracia que tenemos. De ninguna manera es aceptable que una minoría imponga las agendas parlamentarias al conjunto de la sociedad argentina. Aquí hay muchísimos temas importantes que merecen ser debatidos y no hay ningún impedimento que limite esa posibilidad porque la modalidad del debate sea remota o sea virtual, que es la modalidad posible en este contexto tan particular que nos toca atravesar, donde además hay una cosa que también hay que decirla, realmente nadie podría hoy a ciencia cierta afirmar cuánto tiempo va a durar este escenario que hoy atravesamos, cuánto tiempo más se va a extender la pandemia. Estamos viendo lo que ocurre en el resto del mundo, incluso en países, en estados, en ciudades que parecía que habían logrado controlar el avance de la enfermedad y sin embargo sufren brotes y rebrotes, con lo cual hasta que no tengamos la vacuna o hasta que no tengamos un remedio seguro contra la enfermedad, una respuesta efectiva de la ciencia que está trabajando duramente, con todo su ahínco, pero hasta que no tengamos esos resultados y sean seguros y estén al alcance del conjunto de la población, vamos a tener que trabajar para generar justamente las condiciones para que la vida y las instituciones funcionen y sigan funcionando en este contexto que nos ha tocado, que nadie lo ha elegido, que nadie lo elegiría, que todos deseamos retornar a la normalidad de nuestras vidas, pero hoy cuando la salud y la vida están en peligro y como vos bien decías, cuando nuestra sociedad requiere de un montón de respuestas en un montón de ámbitos de la vida que están siendo afectadas no solamente, como decía antes, por la pandemia, sino por las dramáticas consecuencias económicas y sociales que nos dejaron 4 años de las pésimas políticas que instrumentó el gobierno anterior. De ninguna manera podemos paralizar el funcionamiento del Congreso ni podemos permitir que una minoría determine cuáles son los temas que se pueden tratar y cuáles son los temas que no. Eso es algo que debemos dejarlo en manos del pueblo argentino y como decía antes, el pueblo argentino se expresó en las urnas, definió mayorías y minorías y esas mayorías en el día de ayer se pusieron de acuerdo en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, no solamente reitero el oficialismo, sino la gran mayoría de la oposición, todos los bloques e interbloques de la oposición, a excepción de Juntos por el Cambio, estuvieron de acuerdo en continuar funcionando en el ámbito del Parlamento bajo esta modalidad, como lo hemos venido haciendo hasta aquí de manera muy fructífera. De hecho, hemos tenido una actividad parlamentaria muchísimo, pero muchísimo más intensa, exponencialmente más intensa de la que nos tocó sufrir durante los años anteriores, cuando los diputados y las diputadas que hoy se rasgan las vestiduras porque tenemos que sesionar de manera remota y no presencial, permitieron un profundo avasallamiento institucional y en particular del Parlamento argentino, cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, nada más y nada menos, el gobierno del expresidente Macri rubricó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del Congreso de la Nación y eludiendo la manda constitucional. Entonces, es difícil pensar que este argumento sea algo más que una excusa para intentar bloquear el tratamiento de proyectos que evidentemente no les resultan simpáticos o no les resultan simpáticos a los intereses económicos de las minorías a las que ellos defienden. Pero la realidad es que hoy la sociedad argentina necesita el aporte solidario y extraordinario de esas 12.000 grandes fortunas, que son apenas el 0,02% de nuestra población, y que realmente puede contribuir muchísimo y con muy poco a morigerar los impactos de la pandemia que todas y todos estamos sufriendo.
Bien, Fernanda, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Esperamos poder estar retomando pronto la comunicación y ojalá todas las jornadas que tienen que ver con lo legislativo sean estrictamente políticas, porque necesitamos que nuestros políticos sean más políticos que nunca. Así que le agradecemos el contacto y quedamos a disposición por acá. Ha sido muy amable. Con muchísimo gusto, un abrazo para ustedes.